Nuevamente bienvenidos. Estábamos hablando sobre la brecha antes de habernos ido y que la brecha no solamente es económica, de ingresos, sino pues que naturalmente también cubre el campo educativo, el campo de la salud, ni se diga, y que ha quedado en evidencia. Y casi todo el mundo está de acuerdo con eso. Casi todo el mundo está de acuerdo con el Papa cuando dice que es obscena la brecha entre los pobres y los ricos, que ha quedado mucho más en evidencia ahora que estamos en estas. Pero uno no oye, dijéramos, a mucho líder mundial distinto al Papa, y debo decirlo, distinto a la presidenta del Fondo Monetario Internacional y a la presidenta del Banco Mundial, hablar sobre esos temas con una voz potente que diga cómo es que se va a cerrar. ¿Usted tiene alguna esperanza, padre? ¿Ve en el planeta, ve la posibilidad de que haya acuerdos que permitan achicar, aunque sea, este drama de la pobreza frente a la riqueza obscena? Yo pienso que en gran parte es educación, porque todos sabemos, todos nos duele ver a los pobres, pero saber darles la mano, saber ir acercando las dos laderas, los dos picos de esa brecha, ese es el complique. Yo creo que desde que vine al Minuto de Dios, desde que siendo muchacho escuché a García Herreros, yo lo vi hablando de que todo el mundo tuviera casa, pero la escasez de viviendas perdura. Yo lo vi repartiendo mercados, pero el hambre continúa. Entonces es como una motivación que tenemos que hacer. De por sí, aunque termine la pandemia, los problemas no desaparecen. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. La verdadera pandemia es el egoísmo que nos mata. La verdadera pandemia, y ojalá que haya una vacuna que nos cure de eso, es el dejar de ser el que no somos solidarios, el que somos indiferentes, es que nos preocupemos solo por nosotros y por los seres más inmediatos, pero no que ampliemos la mirada y descubramos al ser humano en todas sus exigencias. De manera que ojalá que la pandemia nos eduque un poco a eso y que las autoridades también tomen medidas que nos ayuden a lograrlo. Pero sé que hay una lucha contra el egoísmo de cada cual, contra el individualismo, etcétera. Entonces, pues es una lucha, pero que no es fácil superar. Hay otra preocupación, y cambio de tema. Hay otra preocupación que es más latente porque es más efectiva, da pasos más duros, que es el totalitarismo. Y no solo en presidencias, sino en alcaldías menores. Es decir, alguien ha dicho que se les ha salido a muchos gobernantes el dictadorzuelo que llevan por dentro. Y no solamente de Bolsonaro estoy insinuando, o del presidente de Hungría, o del de Polonia, etcétera, del turco, que es probablemente el peor, sino de los gobernantes que les ha tocado manejar la pandemia a base de decretos y de cooptación de todos los poderes a favor suyo. Todos se han vuelto los que mandan y no tienen ningún tipo de contrapoder que los contenga. ¿Qué opinas, Gonzalo Pérez, sobre esta oleada de totalitarios? Yo creo que es una consecuencia también de formación y de aproximación de la humanidad. Héctor, nosotros concebimos esta humanidad en ese maniqueísmo de buenos y malos, y el totalitarismo es simplemente el resultado como de un pensamiento mecanicista de tratar de reducir toda la realidad a una razón y a una idea. Y ese totalitario, inclusive para algunos, es favorable porque es endosarle un poco esa libertad a un tercero, y eso es una posición cómoda. Por ahí dicen que no hay nada que facilite más la frivolidad que el totalitarismo, porque cuando se hace ese maniqueo bueno o malo, se excluye realmente toda posibilidad de racionamiento, de conversación, de discusión, de consideración, como decía el padre Jaramillo, del otro.
Hoy nos estamos apoderando de él porque, igual quiero resaltar lo que decía el padre Jaramillo, es un tema de formación y de educación, es un tema de una consideración un poco muy en primeras personas, en ese individualismo, y es esa ausencia de sociedad, esa ausencia de conocimiento y de estar conscientes de que elevar el nivel de conciencia de que somos una sociedad y de que obviamente no hay una sola solución, no hay soluciones de estas mecanicistas, una idea, sino que el mundo es complejo, de que los seres humanos somos complejos, de que aquí lo único que hay que buscar no es o un crecimiento económico para fruto de unos pocos, o simplemente el apoderamiento de una idea o de un concepto para fruto de unos pocos. Es parte de la educación que empezamos a cultivar desafortunadamente en las décadas pasadas, y hoy nos está llevando a ese totalitarismo que, insisto, cuando hablábamos de brechas y cuando hablamos de los estallidos sociales antes de la pandemia, son estallidos sociales donde inclusive en comunidades con muy buen ingreso per cápita, si ese fuera el resultado, se están pronunciando a decir: queremos participar, queremos que nos oigan, queremos que nuestras ideas y nuestros pensamientos, inclusive nuestros deseos, sean tenidos en cuenta, y ese totalitarismo los está negando, y tiene la gravedad de que los seres humanos, desde la generación del 68 a la que pertenecemos casi, que algunos de nosotros están diciendo: yo quiero que me tengan en cuenta. Entonces ese totalitarismo fue tal vez haber reducido el ser humano a la competencia, a esa competencia de ser el mejor, a esa competencia de ser el gran ciudadano o el gran ejecutivo, el exitoso por encima de la consideración de los demás, y entonces endosamos muy fácil en alguien que resume lo bueno y lo malo, o más lo bueno, y quien lo contradice lo malo, en una persona. Entonces, un punto cómodo que creo que ha sido un error en la educación, y por eso ahora hablamos de que hay que educar en la comprensión, más que inclusive en el puro conocimiento, más en las virtudes, un poco aristotélico, padre Jaramillo, más en las virtudes que en los conocimientos puros. Entonces, es perverso, con toda franqueza, el totalitarismo, sí. Es negar la humanidad. Sí, y además es violento, y además es violento. Y además niega, pues, básicamente, pues, la democracia. Padre, ¿usted qué opina de lo que está sucediendo alrededor de gobiernos que aprovechan esta inmovilidad para gobernar a sus anchas sin consultar y sin pedir permiso siquiera, pues? ¿Qué opina, padre? Yo creo que en esos gobiernos que tú estás aludiendo pasa eso, pero también pasa en los que están mandando, que todo lo que hagan los demás es como los partidos políticos cuando llegan al extremo. Entonces, lo que digan el otro ya es malo. ¿Por qué? Porque es el otro. Yo recuerdo cuando el presidente actual de la República todavía no había subido al poder, y entonces los adversarios entonces invitaron para tener una reunión para hablar de la oposición. Y yo dije por televisión: ¿oposición a qué si no sabemos ni siquiera lo que va a proponer? Oposición sistemática. ¿Por qué es el otro me opongo? No, yo creo que nosotros tenemos que buscar un bien común, y que en ese bien común tenemos que unirnos. Los de cualquier color político que seamos, de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier lengua, tenemos que saber respetar al otro y buscar con el otro y unirnos. Ahora la unión está en que nos aislaron a todos, pero ojalá que se abran las puertas, que todos podamos unirnos, pero que encontremos un bien común por el cual luchar. Así es. Sí, nos aislaron, un cortocircuito ahí. Bueno, quiero proponer el tema de la ciencia, porque ahí a mí me parece que una de las pocas utilidades concretas que ha tenido esta pandemia es el surgimiento de la ciencia como valor. Desde el punto de vista del periodismo, me parece maravilloso que ahora haya periodistas que sepan incluso cómo se escribe la palabra ciencia. Hay periodistas que ya tienen en su libreta de fuentes, tienen algunos científicos, ya reconocen que hay científicos, ya reconocen qué es la epidemiología. Y eso, dijéramos, en un periodismo casi analfabeto,
eso tiene un valor importante porque está empezando a transmitir otros valores. Y estoy ironizando, satirizando, caricaturizando, pero estoy hablando completamente en serio. ¿Ustedes opinan que la ciencia ha ganado un terreno importante? Algunos dicen que es una nueva religión, que los científicos, que en el mundo, leí un dato que me encantó, en el mundo se establece que hay 8 millones de personas dedicadas en serio al escrutinio de la ciencia, que se les puede catalogar como científicos. Eso me parece maravilloso. ¿Ustedes creen que la ciencia ha ganado un terreno indestronable y se ha convertido verdaderamente en una especie como de religión nueva? Gonzalo. Héctor, sí, pero por causa del miedo, que es un muy mal consejero. Ajá. O sea, como de pronto volvimos a apreciar, llamémoslos virólogos y a los médicos y a los profesionales de la salud. De pronto todos queríamos saber de vacunas y pruebas PCR. De pronto, sin haber sido conscientes de lo que implicaba el sector de salud, empezamos a ser, muy sensibles al sector de la salud. Hoy son nuestros grandes héroes. Esperemos que dentro de 3 años, cuando pase esta pandemia, ojalá pues sigan siendo parte de los héroes. Entonces, primero eso, y fíjate otras profesiones que no teníamos en cuenta, y quiero con eso rematar. La psicología era una profesión como que no sí participaba. Un día pues necesitamos psicólogos todos todo el día, precisamente por este confinamiento, pero las otras ciencias humanas también habían desaparecido. En la misión de Sabios del 2019 hay dos cosas muy bonitas. Una, en que miran que el crecimiento de este país, como crecimiento, debe ser con conocimiento propio aplicado y concentrado en las ciencias. Ahí está la misión de Sabio. Necesitamos desarrollarlo. Pero dice algo que también hemos resaltado mucho, cómo las empresas creativas, o sea, cultura en general, empiezan a ser una ciencia. Entonces yo aquí lo que quisiera es, hoy en día tienen un valor, y siempre lo han tenido, infinito, el sector de la salud en su integridad, pero esperamos que no sea solo el sector de la salud o unas ciencias propias aplicadas en un momento determinado para responderle a un miedo, sino que entremos a ese pensamiento complejo que tanto se habla, de que consideremos el ser humano como un todo, la sociedad como un todo, y no solo miremos la ciencia en particular como una vertical. Por ahí dice, cada vez somos más ignorantes en solucionar los problemas de fondo y globales, y somos mucho más especializados en los temas puntuales, y que lo que estamos perdiendo es esa visión global, holística, compleja del universo, del mundo, del ser humano, y que entonces hoy estamos premiando estos científicos, nos estamos olvidando de otros científicos. Ojalá la ciencia sí sea esa nueva, entre comillas, religión, como algo que nos liga, eso es religión, o sea, algo que nos ligue, pero que nos ligue en esa visión compleja de la humanidad. O sea, que no sea hoy por necesidad, pero mañana nos olvidemos de ella cuando pues volvamos a esa normalidad que estamos considerando. Yo creo que es indispensable que cambiemos un poco la óptica y que sigamos mirándonos como un todo. Acordémonos de algo: medio ambiente, sociedad y crecimiento económico hoy son una religión, pero cada que estamos hablando de esa religión nos quedamos en el medio ambiente, se nos está olvidando un poco la sociedad otra vez. Si hubiéramos visto el mundo, el planeta, desde hace más de 50 años teníamos los problemas ambientales, desde hace siglos los problemas sociales. En principio, en esa visión compleja, pues hoy no estaríamos, creo que, habitando este territorio que estamos habitando. Entonces, yo creo que sí, es una nueva religión, pero ojalá, más que esa nueva religión, siempre la miremos en el buen sentido desde la complejidad de la sociedad y de los seres humanos, para bien de los seres humanos y del crecimiento de la sociedad. Tampoco nos puede perder de vista. De acuerdo, totalmente de acuerdo en que lamentablemente es por el surgimiento del miedo, pero me parece que hay una gran ventaja, y es que surgen de ahí unos prototipos. El hecho de que los medios de comunicación se vean obligados a hablar con cardiólogos, con infectólogos, con epidemiólogos, etcétera y etcétera, en razón a que la salud pública está en dificultades, empiezan a crecer en el imaginario
unas ciencias y unos personajes que la encarnan y hacen que los niños empiecen a oír que es que se puede. Es decir, se puede estudiar eso, se puede estudiar botánica y se puede estudiar geología, y empiezan que no solamente esos espacios queden en poder de malvados o de exterminadores, sino de hacedores y de cultivadores no solamente del espíritu, sino de las ciencias. Padre, frente a ese tema, frente a la ciencia como factor de desarrollo humano en la educación y la ciencia como surgimiento en esta pandemia, ¿cuál es su opinión como educador? Bueno, yo asumo las opiniones del doctor Gonzalo en toda su integridad. Además, quisiera no reducir el problema a los periodistas, porque tú, Héctor, varias veces has dicho que el periodista se ha ido a distintos aspectos del conocimiento que la gente ignoraba. De manera que estamos diciendo, no es que la ciencia misma no exista, sino que es reducida, que la gente no la conoce, que tenemos que divulgarla. Y eso es una labor del periodista. Yo cuando tú decías eso, Héctor, pensaba si es que nuestras facultades de medios de comunicación no están formando en una amplitud suficiente a los comunicadores sociales para que seamos conscientes de tocar todos los puntos y de implicarlos. A mí me llama mucho el recuerdo en uno de los museos que ayudé a formar o que he ayudado a formar, había la opinión de un sacerdote que era geólogo y al mismo tiempo era biblista. Y entonces él decía que él asumía todos los investigaciones y todo el profundizar de la ciencia en la creación del mundo, en los átomos, en todas las cosas, pues él aludía a todo lo que sabía. Decía, la ciencia es la que nos dice cómo, la fe es la que nos dice qué, la fe es la que nos dice que Dios hizo el mundo, la ciencia es la que nos dice cómo. De manera que démosle a la ciencia todo el valor que tiene, sin creer que los conocimientos que vamos adquiriendo nos van a explicar todo. Hay un más allá de la ciencia humana, que es la plenitud y que es Dios. De manera que yo le doy el mayor valor posible a la ciencia en todos sus aspectos. Ojalá la tuviera. Sé cositas pequeñas, he abierto ventanas sobre el mundo, pero yo sé que el ventanal y el panorama es inmenso y quisiera contemplar más todos los días, pero sé que ese universo inmenso lo hizo Dios. El padre me ha preguntado, dicho, alrededor de mi crítica sobre el periodismo, sobre que el periodismo no cubre todas esas áreas del conocimiento, y si es que las facultades de comunicación no forman bien. Es probable que sí den unas instrucciones básicas, pero los medios mismos no tienen un interés en mostrar un país completo, no tienen mucho interés en que el país conozca verdaderamente el país entero. Es un país muy restringido el que muestran los medios, porque prefieren el pequeño escándalo para volver el gran escándalo. Y no voy a decir más porque yo soy largo y duro con esta condición, y el programa no se trata de eso, aunque tendremos ocasión después, padre, de conversarlo nosotros. Quiero referirme finalmente a este tema. Hemos elogiado la ciencia, la hemos dicho por qué razones es importante y etcétera, pero ha florecido también al lado de la ciencia, o ha surgido como importante al lado de la ciencia, una tendencia, llamémoslo, a la brutalidad, que es decir, al creer una cantidad de cuentos que, por ejemplo, que en la vacuna venía Bill Gates, por ejemplo, que si a usted lo vacunaban le metían a Bill Gates, y entonces usted tenía que tener mucho cuidado en eso. Yo le decía ayer a unas personas que a mí ya me vacunaron y yo no he sentido a Bill Gates, ni siquiera a Melania. No, yo no le sentí, y he puesto atención, pues yo no lo he oído. Quiero decir, la infodemia
la infodemia, toda esa información malsana que ha circulado al lado de la información más seria. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opina, Gonzalo? Mucha información, ¿no? Que la Tierra es plana, que la Tierra es plana. Pero mira, Héctor, en esos escritos y en esas columnas que enviaste, cuando lo leía lo pensaba así. Es que estamos con una sobredosis de datos y de información y de tanta ciencia exacta que los seres humanos somos míticos y nos gusta soñar y nos gusta crear y nos gusta crear fantasmas y demás. Entonces, para mí, hay una especie como de respuesta a esa sobredosis de información, de ciencia exacta detrás, y ahí se decía, pues obviamente antes en las pandemias, como no teníamos la información, pues en las esquinas más o menos se pasaba la información. Hoy todos los días tenemos un informe milimétrico del número de infectados, de obviamente las transformaciones que puede haber. Esa palabra creo que no es científica, pero ¿qué le hace en el COVID del Brasil o en el COVID de Inglaterra o de Gran Bretaña? Y yo creo que es parte de lo que necesitamos los seres humanos, un poco esa imaginación, y de todas maneras habla mucho de unas culturas, con unas creencias. Es que eso es lo bonito de los seres humanos, no somos tan predecibles ni tan exactos, somos ambiguos, soñadores, y yo creo que pues yo no había... A mí no me han vacunado todavía, Héctor, pero la voy a pedir porque pues para algo habrá de servir, pues que a uno le inoculen a Bill Gates. Pues sí. De todas maneras, creo que es muy distinto a mí, entonces en algo me ha de crecer en realidad, pero yo creo que es una respuesta, yo hasta ya no había llegado, pero son unas respuestas un poco a ese imaginario colectivo que también es muy rico y que tal vez después haya, ojalá, unos buenos escritores, unos buenos novelistas que nos las transformen en otras realidades para soñar. O sea, que los estamos esperando y con seguridad surgirán. Padre, ¿alguna opinión sobre esto? A ustedes si es que en Medellín están vacunando con esas vacunas extraordinarias, porque a mí ya me vacunaron 2 veces y nada. Pero yo sí quisiera no transformarme en Bill Gates, sino en Jesucristo. Bueno, esperemos que el padre Jaramillo, que para millones de colombianos todas las noches es verdaderamente la encarnación de Jesucristo, lo sea cuando lo vacunen o cuando ya la vacuna le obre mejor o le obre más. No, esa es la vacuna del Evangelio la que me tiene que entrar. Esa es la que seguramente el padre le va a entrar o le está entrando o ya le entró. A ustedes muchas gracias por haber estado acá, padre Jaramillo, Gonzalo Pérez, 2 presidentes de 2 corporaciones que hacen una cantidad de trabajo por Colombia. Se los agradezco a nombre de quienes están viendo esta serie de programas que se llama Entre Paréntesis, conversaciones íntimas para hablar sobre lo que nos está pasando. Este fue el programa 2.